Entonces tengo laboratorio número 1. Descripción de las máquinas de corriente continua es el título. Los objetivos de este laboratorio. Describir los tipos de máquinas de corriente continua. ¿Qué tipos de máquinas hay? Describir los aspectos constructivos, cómo se construye este tipo de máquina, y explicar la denominación en bornes. Esta parte es muy importante, esta última parte especialmente para la conexión que vamos a realizar de las máquinas de corriente continua. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta esa parte. Considerando toda esa parte, entonces nos vamos a entrar a lo que es el marco teórico. Las máquinas de corriente continua actualmente han llegado a tener mucha más importancia, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Las más pequeñas, ¿dónde no existe? Hasta en los juguetes, ¿no? Podemos ver en los drones, por ejemplo, son máquinas de corriente continua que están accionando todo ese equipo. Podemos ver dentro de la medicina, son máquinas de corriente continua, pequeñas. Cuando ustedes van donde un dentista, por ejemplo, hace funcionar su taladro, entonces son máquinas de corriente continua. En comunicaciones, igualmente las máquinas de corriente continua. Nosotros vamos a ver la parte de máquinas de corriente continua de potencia, un poco más grandes, ¿ya? Un poco más grandes. Entonces nos vamos a referir. Entonces los primeros generadores de energía eléctrica fueron una especie de pilas químicas, ¿no? Que producían una fuerza electromotriz. Posteriormente se han ido extendiendo estas hasta conseguir una máquina eléctrica rotativa que suministre corriente continua como las que conocemos ahora. Ahora, los motores o máquinas de corriente continua pueden utilizarse como motores o como generadores. ¿Cuáles son los motores, por ejemplo? Los motores, por ejemplo, son aquellos que utilizan, a ver, voy a tratar de dibujar aquí, un motor le voy a poner acá. Este motor recibe energía eléctrica en sus bornes. Entonces recibe, le puedo poner energía eléctrica, y lo transforma en energía mecánica, un motor. No le voy a poner una rayita porque es de corriente continua. Ahora un generador, por ejemplo, de corriente continua, así, le puedo poner una rayita, bueno, ya no me alcanzo, lo pondré arriba. Transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Energía mecánica, tiene que haber algo que le accione y me transforme en energía eléctrica. Entonces, estas máquinas existen como motores, donde tengo la energía eléctrica, necesita energía eléctrica y me convierte en energía mecánica. Para accionar, digamos, puede ser algunos rodillos, puede ser una cinta transportadora, y en este caso estoy generando en corriente continua, energía en corriente continua, ¿no? Necesito entonces un motor o algo que me haga dar vueltas a este generador, o dínamo también se llama, por si acaso. Los generadores también se llaman dínamos y me convierten en energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se tiene en esta parte. Ya, entonces vamos a entrar a lo que estamos viendo. Seguimos entonces. Existen que hay máquinas de corriente continua como motores y como generadores. A los generadores de corriente continua se les llama dínamos también. No se olviden esa partecita. Ahora, las máquinas de corriente continua, acá entramos a los tipos de máquinas de corriente continua, puede haber de excitación separada o independiente. Puede haber de imanes permanentes nomás.
Puede haber con conexión en serie, puede haber con conexión en derivación, denominado también en paralelo, derivación o shunt, y compuesto, denominado también serie, paralelo o compuesto. Entonces yo les voy a mostrar esta parte, me van a decir si es que se ve acá algunos gráficos de este tipo. Acá. Ya vamos a ver entonces. Acá tengo la conexión serie. Fíjense, acá está la máquina de corriente continua, es el inducido, en continua con una rayita. Y acá tiene su bobina de la máquina, está en serie. La conexión en paralelo, fíjense su bobina, inductor que se llama, y el inducido que es la máquina misma, o sea el rotor, está en paralelo con el rotor. Acá dice compuesto. Es la unión de serie y paralelo. Fíjense, acá está en paralelo y a su vez en serie. Hay una bobina, hay otra, una bobina más que se adiciona acá. Y esta es la conexión independiente. Fíjense, está independiente la bobina del motor. Por eso se llama conexión. Y acá me falta de imanes permanentes. De imanes permanentes ustedes lo pueden bajar también del internet. Si tienen alguna, si están con su celular, pueden sacar también una foto de esto porque ustedes van a hacer en la parte de preguntas esta parte. ¿Ya? Entonces, esto yo, por ejemplo, lo he bajado del internet, estos grafiquitos, fíjense, ¿no? Ahora, en nuestro laboratorio, ¿qué es lo que tenemos? Acá está. Esto es lo que tenemos en nuestro laboratorio. Fíjense, es una dínamo. Esto tiene que estar impulsado, como hemos visto en el gráfico anterior que he dibujado, por una parte mecánica. Entonces, este motor hace la parte mecánica, fíjense que está acoplado acá, y esta es la dínamo. O diré, es al revés, este es el motor, disculpen, este es el motor, y esta es la dínamo. Está acoplado mediante, en forma directa, mediante esa transmisión mecánica acá. Esta es la dínamo. Este motor es la parte mecánica, y como es dínamo o generador, me transforma la parte mecánica en energía eléctrica. Acá están sus borneras. Pero esto lo puedo llevar al tablero, acá, donde tenemos la bobina en serie, acá está, esta partita EF dice, y CD, la bobina en paralelo. Y hacemos toda la conexión. Esto lo vamos a ver en los posteriores laboratorios. Y este es un reóstato para que funcione esta dínamo. Tiene también su denominación. Este reóstato con la denominación TSQ para dínamos. Y para motores es diferente, es para dínamos, por ejemplo. Y un motor lo tenemos acá abajo, en esta partecita, ¿no? En la parte de la izquierda. Es otro tablero, acá dice motor de corriente continua. También se hace funcionar con un reóstato y tiene su conexión. Esta es la bobina EF en serie y este es en paralelo. Acá está instalado serie paralelo. Con estos instrumentos que vamos a ver en los próximos laboratorios, vamos a ver cómo funciona. Estos son los reóstatos para que funcione esta máquina. ¿Ya? Y acá tiene sus borneras de los reóstatos. Para motores, la denominación utiliza LRM, 3, fíjense, 1, 2, 3, LRM. De esa manera entonces funcionan ya sea como generadores o como motores. Voy a volver entonces a lo que estuvimos viendo. Ya estuvimos viendo. Entonces, esos son los tipos. Ya les he mostrado los gráficos. Ahora, ¿cuáles son los aspectos constructivos, dice, de la máquina? Directamente me voy a ir a esta parte. A esta parte. Está compuesto por un rotor, se llama rotor porque rota, da vueltas. Y un estator, que decir que está estático. Ahí. El rotor está compuesto por bobinas también, y tiene unas delgas, un colector de delgas. Tal vez acá abajo vamos a ver. Esta partecita, colector, dice, son delgas. Esta parte medio amarillo, acá. Acá. Y acá tiene unas escobillas. Y de ahí sale positivo y negativo. Acá están las escobillas, aquí con negrito, y de ahí sale positivo y negativo. ¿No? Y eso va rotando.
Y la parte del estator está compuesto por una masa polar, que es un fierro, son chapas de fierro, y a su vez está bobinado en ambos extremos. También hay masas auxiliares acá en los costados, puede haber. Eso es para evitar el ruido, para que esté mucho mejor asentado, ¿no? Y tiene la bobina inductora, que bobina la masa polar. Y tiene una apertura acá como unas manos. Eso se llama expansión polar. ¿Ya? Expansión polar. Entonces, y la parte del estator y el rotor se llama entrehierro. Y toda esta parte que es la carcasa exterior, que cubre a toda la máquina. ¿Ya? Entonces, acá también tenemos, pueden ver, en forma más desarrollada, y acá tengo en forma de una foto, ¿no? Incluso tiene un ventilador para que pueda, digamos, refrigerar a la máquina. Al rotor también se le llama inducido, inducido al rotor. Y al estator se le llama también inductor. Tiene las escobillas y el colector. Ahora veremos los bornes. ¿Cómo son los bornes acá? ¿Cómo se conectan? Fíjense, acá tenemos unos bornes de salida. Aquí positivo, negativo y un neutro. Pero veremos cómo es para conectar en serie, paralelo o compuesto. Serie, paralelo quiere decir compuesto. Pero tenemos tanto en la parte interior como exterior las conexiones. Para una máquina en general de corriente continua, tenemos la parte de armadura inducido, inducido que hemos dicho que es el rotor. También se le llama armadura. AB, su conexión interna. Y CD, su excitación en derivación en campo en paralelo. Fíjense, les he dicho, cuando se conecta en CD, esto nos vamos a habituar mucho más con los posteriores laboratorios. Si solamente quiere que se conecte en CD, entonces quiere decir que está la conexión en paralelo. Y si es eje, la conexión es en serie. Y si es una combinación de ambos, la conexión es compuesta. ¿Ya? Esta parte, conexión, estos denominativos ya son en forma interna. Polos auxiliares, GH, GW y HW, polos auxiliares también. Lo de arriba, o devanado de compensaciones, ¿no? GH. Y GK y HK, arrollamiento de compensación. Conexión de la excitación para el giro a la derecha, a un lado, quiere decir. EA, FA, si se ubica al lado de A del inducido, EB, FB, si se ubica al lado B del inducido. JK e IK, arrollamiento de excitación independiente, y CD, si la excitación es alimentada propia de la tensión del rotor. Y hay devanados auxiliares, que acá no está dibujado, son devanados en esta partecita, en los extremos más pequeños que estas piezas polares. ¿Ya? Entonces, eso se denomina con GAHA, lado del borde A del inducido, GBHB, lado del borde B del inducido. ¿Ya? Lo principal de todas estas denominaciones está en esta parte. CD, cuando sus bobinas se conectan en derivación, campo en paralelo, y F, cuando se conectan en serie, campo en serie. O la combinación de ambos, que sería compuesto o componente, serie paralela. Ya, eso sería la principal denominación. Ahora, hemos visto en el gráfico anterior que tiene reóstatos para su arranque. Para el motor, tenía 3 bornes. Entonces, esos bornes se los denomina con L, R y M. L, resistencia de arranque en el lado que se dirige a la red. R, conexión de arranque que se dirige a la excitación. Y M, conexión del arrancador. Igual para la dínamo o generador de corriente continua con TSQ. T, reóstato de excitación, son reóstatos para que funcione la máquina. S, reóstato de excitación de armadura. Y Q, bornes de la red para abrir el circuito de reóstato. Y finalmente los bornes positivo, negativo y el cero o medio o neutro en corriente continua. Se refiere a esta parte, ¿no? En los bornes ya de salida, positivo, negativo y neutro. Son 3. No hay que confundir con una máquina trifásica, sin corriente continua. ¿Ya? Eso es todo el laboratorio. Entonces, ahora, ¿qué deben hacer ustedes? ¿Qué deben hacer?
quiero que tengan a mano su celular y sáquenle una fotito a esta parte, donde dice 4, 5 y 6. Sáquenle una fotito a 4, 5 y 6. Ya pueden sacarle una fotito. Bueno, en gráficos, ¿qué van a hacer? Realizar los gráficos de los tipos de máquinas de corriente continua. Realizar. O sea, se refiere a esta parte. Ya les he mostrado los tipos de máquinas de corriente continua. Se refiere a esto, de excitación, tipos de máquinas. De excitación separada o independiente, de imán permanente, en serie, en derivación y compuesta. 1, 2, 3, 4, 5 gráficos entonces, en esta parte. Eso es lo que van a hacer para la próxima clase. La otra pregunta, en análisis de resultados. Análisis de resultados. ¿De qué parte se compone una máquina de corriente continua? Desarrollar la teoría y dibujos, dice. Entonces ya hemos mostrado de qué parte se compone. Por ejemplo, acá hemos dicho que se compone de la masa polar, o sea, primero del rotor y estator, dibujan el rotor y el estator, colocan que es el rotor y el estator, y el rotor a su vez está compuesto por escobillas, por las escobillas, está compuesto por las delgas, asimismo, el estator está compuesto por el devanado diré, por un devanado inductor, por la expansión polar, y la masa polar, y etcétera, ¿no? De esa manera, la parte teórica y dibujos, dice. Esa parte hay que desarrollar. Y documentos de referencia es la bibliografía. Primero está la guía de laboratorio, que digamos yo ya está depositado en el Moodle, y acá pueden colocar de dónde han sacado estos gráficos, todo eso. ¿Ya? Entonces, con eso concluye